Hablemos de ciencia. Saludos. Cuando tú estás estudiando en la secundaria, en el bachillerato, normalmente te enseñan matemáticas que te dicen te van a servir para la vida. Y muchas de esas tal vez no tengan sentido a largo plazo. En algún momento te van a enseñar, por ejemplo, aritmética, a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y tú puedes decir, bueno, eso me ha servido al menos para manejar dinero en la vida. ¿Sí? Puedo pagar en la tienda, puedo recibir, puedo contar el cambio, etc. ¿Sí? Son un tipo de matemáticas que posiblemente sí las vayas a aplicar el resto de tu vida, independientemente de lo que tú estudies. Sin embargo, también te enseñan otro tipo de cosas que posiblemente nunca sepas ni siquiera para qué se utilizan. Por ejemplo, los logaritmos y las potencias. Si tú quieres saber para qué se utilizan o cómo se representan en la naturaleza este tipo de matemáticas, quédate conmigo. Soy Omar Mireles y esto es Gravítica. Hablemos de ciencia. A la naturaleza le fascinan las matemáticas. Eso es un hecho y es una realidad y solo basta con observar a la misma naturaleza. Ya en capítulos pasados nosotros hemos demostrado con los capítulos que hablan sobre la serie de Fibonacci que a la naturaleza le gustan mucho las series. También le gusta mucho la geometría. No es por nada que los grandes científicos, los grandes físicos del pasado, las grandes mentes como Galileo Galilei, señalaban que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Y es algo que es muy correcto si uno lo analiza de fondo. Entonces, si a la naturaleza le gustan las matemáticas, la pregunta es, ¿le gustarán los logaritmos y las potencias? Y la respuesta a esa pregunta es sí, le gustan mucho los logaritmos a la naturaleza, también las potencias. Hay muchas cosas que se comportan en términos de logaritmos y en términos de potencia. Solamente basta empezar a observar la naturaleza. Y a partir de ahí vendrían preguntas como, ¿por qué tenemos los ojos enfrente de la cara y los oídos a los lados? Podría parecer un capricho normal, estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, tiene una razón matemática y evolutiva muy importante. Y ahí es donde entran los logaritmos. Para poder entender esto, tenemos que hablar un poquito del sonido. El sonido, cuando yo hablo, lo que estoy haciendo, estoy perturbando las partículas de la atmósfera que están alrededor de mí. Esas partículas adquieren la energía de mis cuerdas vocales y esa energía se va transmitiendo a otras partículas. Con la distancia, esa onda que se está formando pues se va a hacer cada vez más débil y se va a disipar y se va a perder. En otras palabras, a la distancia me van a dejar de escuchar. Solamente hay un rango de distancia donde mi voz puede ser oída. Y esa parte es bueno, es positivo. Gracias a eso no tenemos tanto ruido en el ambiente. Pero ese sonido se mueve de manera lineal. Sin embargo, nosotros como seres humanos no percibimos el sonido de manera lineal. Percibimos el sonido de manera logarítmica. ¿Qué significa eso? Significa que los logaritmos lo que hacen es comprimir el sonido. Hacen que esa linealidad se pierda y se haga como una especie de embudo que se va reduciendo. Y eso mucho tiene que ver con la forma también de nuestro oído. Nuestro oído está diseñado para poder detectar el sonido de esa manera logarítmica. Si nosotros vemos esta imagen, nos vamos a dar cuenta que el oído y su estructura es un embudo. Yo tengo una parte muy grande en la parte externa y esa parte se va haciendo mucho más pequeña en medida de que nos vamos metiendo hacia el rostro, de que vamos metiéndonos hacia la estructura del oído. Ahora, si yo me fijo en una señal matemáticamente diseñada con algo que se conoce como coeficientes de Mel y que representan la forma como escuchamos el sonido, nos vamos a dar cuenta que también tiene esa forma de embudo. Yo tengo mucho sonido que después se va reduciendo, ¿sí? Hasta llegar a un tipo de cono. Esta parte es importante y evolutivamente es importante para que nosotros podamos soportar ciertos rangos de sonido, ya que si nosotros escucháramos el sonido de manera lineal como se produce, rápidamente al pasar de un susurro a un sonido mucho más fuerte, para nosotros sería intolerable, sería un golpe de sonido demasiado fuerte. La realidad es que no es así. Nosotros podemos escuchar un susurro y el motor de un vehículo y podemos soportar ese rango de sonido. Y eso es porque no lo estamos escuchando de manera lineal, ¿sí? Se está comprimiendo el sonido antes de llegar a nuestro oído. Nuestro oído lo capta de manera logarítmica.
Esa parte es muy fascinante, considerando que los logaritmos los vimos en la secundaria y en la prepa y nunca hemos sabido para qué sirven ni para qué se utilizan. Pues sencillo. De las muchísimas aplicaciones que tienen los logaritmos y de las muchísimas representaciones que tienen en la naturaleza, esta es una muy fácil de entender. Escuchamos de manera logarítmica el sonido, reducida. Sin embargo, también las potencias tienen un porqué en la naturaleza. Y una vez más vamos a jugar con el sonido. El sonido se mueve en el espacio. Hace un momento dijimos, si yo hablo, el sonido le da energía a las partículas. Esas partículas empiezan a vibrar, empiezan a golpear otras partículas y con la distancia esa energía se empieza a perder. Y lo que significa en la vida real es que a cierta distancia ya no me van a escuchar. Eso es porque la energía que obtuvo al principio de esas partículas pues se va perdiendo entre cada choque. ¿Qué tan lejos llega la voz? Esa podría ser la pregunta interesante. ¿Qué tan lejos va a caminar esa onda sonora? Y la realidad es que camina relativamente poco. Y camina con una relación que se conoce como inverso al cuadrado. Eso quiere decir que es 1 sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Si lo queremos ver de una manera un poquito más matemática, si queremos conocer la fórmula. Y eso significa, en un experimento mental que podemos hacer, que si yo estoy con una fuente sonora en un punto cero y a 1 metro de distancia pongo un sensor y ese sensor detecta 9 decibeles de sonido y después pongo otro sensor a otro metro, no van a llegar 4.5 decibeles, que será la mitad. De hecho van a llegar 3 decibeles, ¿sí? Que es el inverso al cuadrado de 9. ¿Sí? Entonces significa que el sonido va decayendo o la energía se va perdiendo muy rápida. Es muy rápido la pérdida de energía y el sonido no tiende a llegar tan lejos. ¿Sí? 2 cosas sencillas, 2 cosas que hemos visto en la secundaria y en la preparatoria, logaritmos y potencias, en este caso cuadrados, que tienen una aplicación en la naturaleza. Y esa aplicación es importante para cuestiones de ingeniería, es importante para aplicaciones, por ejemplo, de ciencias forenses. En mi caso, yo soy físico, me dedico a la física forense y me tocan hacer muchos estudios que tienen que ver sobre identificación de locutores. Sí, estar identificando voces de llamadas, estar identificando voces de audios que se toman de muchas maneras diferentes. Y estas 2 leyes son muy importantes en las ciencias forenses para poder hacer ese análisis matemático de distancias, de formas, de estructura y para establecer los modelos de identificación de locutores. Y concluyo diciendo que siempre las matemáticas tienen una representación en la naturaleza. Todas las matemáticas, ¿sí? Por más chiquitas que sean, por ejemplo, como el álgebra, que es algo que nosotros estamos muy acostumbrados a sumar, restar, multiplicar, dividir, hasta cosas muy avanzadas como cuestiones de ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrables, sistemas caóticos, etc. Todo tiene una representación muy fuerte en la naturaleza. Muchas veces, por la forma como llevamos los estudios, y por muchísimos factores del mismo sistema escolar, no vemos ese vínculo de la matemática que estamos viendo con la naturaleza. Sin embargo, existe. Si tú tienes curiosidad, busca para qué sirve lo que te están enseñando. Tal vez no sea que tu maestro no te lo quiera enseñar. A veces los tiempos escolares no dan para eso. Pero, sé curioso, hazte preguntas, búscala y te aseguro que siempre vas a encontrar esa representación de la matemática en la naturaleza, lo cual lo vuelve muy divertida y la vuelve muy profunda, desde cuestiones filosóficas, ¿sí? ¿Por qué tenemos los ojos enfrente y por qué tenemos los oídos a un lado? Si tú quieres que hablemos de un tema científico en particular, recuerda que lo puedes dejar al WhatsApp o lo puedes dejar en los comentarios del video. Con gusto te voy a leer y en la primera oportunidad hablaremos de ese tema. Antes de irnos, no lo olviden. Hagamos la ciencia viral. Hablemos de ciencia.